Información en vivo desde el Congreso de la República. Bien, ahí estamos viendo a Carlos Alvarado Chávez en el Congreso. ¿Cómo estamos, Carlos? Buenos días. ¿Qué tal, Armando? Buenos días. Así es, estamos aquí en el hall de los Pasos Perdidos del Parlamento Nacional. Hay muchos temas en el candelero político y son dos que vamos a consultar su comentario, su opinión al representante de Solidaridad Nacional, Gustavo Rondón. El primero, congresista, buenos días. Buen día, Carlos. Buen día, Armando. ¿Cuál es su apreciación? ¿Cómo se ve desde Solidaridad Nacional este anuncio del exministro del Interior, Daniel Urresti, de ingresar a la arena política? Bueno, bienvenido siempre todo aquel peruano que quiere servir a la patria, creo que eso es importante. Lo que sí hay que tener siempre en cuenta es de que indudablemente una cosa es estar mediáticamente posicionado en un cargo y otro no estarlo, ¿no? En ese sentido, a veces también la popularidad dentro del desenvolvimiento de un cargo público pueden ser a veces cantos de sirena, nada más, ¿no? Y una vez que dejas un cargo, a veces mantenerse en el sentir popular, a veces es ciertamente, llamémosle, decepcionante. Así que en ese sentido hay que esperar. En todo caso, bienvenida a la arena política y siempre es importante para reforzar la democracia. Desde el fujimorismo se ha cuestionado, digamos, esta incursión del señor Urresti en el campo político, habida cuenta de la forma como él ha venido ejerciendo la política. ¿Considera usted, o coincide en todo caso con el congresista Becerril, que dice que este sería un salto al vacío? Bueno, el señor Urresti indudablemente ha hablado en el idioma del pueblo. Lo que pasa es que a veces hay exageraciones que también resultan ser su propio enemigo. Así que en ese sentido, vuelvo a reiterar, todos como peruanos tenemos la aspiración a indudablemente entrar en la arena política, tener aspiraciones dentro de lo que significa el mandato de la nación. Indudablemente ahora sí viene una verdadera prueba de fuego, porque una cosa es estar en un cargo público que ya no lo vas a tener y otra cosa muy diferente es entrar ya en una contienda política franca y además donde vienen los defectos y virtudes saltan más a la vista, y si hay defectos y virtudes estos podrían agudizarse. ¿Prevé usted que el señor Urresti sea el candidato del Partido Nacionalista a la presidencia de la República? Bueno, hasta ahora parece ser una carta fuerte dentro del nacionalismo, pero también ese es otro inconveniente, porque hay otras figuras que tranquilamente podrían indudablemente pelear internamente ello, y esa es otra de las barreras que tienen que salvar al interior de Gana Perú. Precisamente hablando de Gana Perú, hablando del Partido Nacionalista, el ex legislador nacionalista Pedro Santos Carpio ha denunciado en la víspera que su rúbrica ha sido falsificada dentro de esta agrupación para justificar algunos aportes voluntarios que se hicieron en la campaña electoral del 2011. ¿Cómo observa usted esto? Gravísimo, gravísimo. Realmente el falsificar una firma y en rendición de cuentas, mucho peor, ¿no es cierto? O sea, en ese sentido podríamos tener una plantilla donde hay aportes, donde, como ayer decía el ministro de Justicia ahora, Freddy Otárola, él decía, bueno, yo he estado gastando de pocos en pocos y al final de cuentas me ponen y me suman un aporte. Hasta ahí podríamos todavía entenderlo, pero el gran problema no es ese, sino el gran problema es la falsificación de una firma, que inclusive pretenden un tanto como desconocer la denuncia que hace Pedro Santos. Bien, muy amable. Ahí teníamos entonces las declaraciones del congresista de Solidaridad Nacional, Gustavo Rondón, y rápidamente conversamos con el representante de Fuerza Popular, Carlos Tubino. Congresista, buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Cómo observa usted, qué apreciación tiene respecto a esta proclamada incursión a la política del exministro del Interior, Daniel Urresti? Bueno, con relación a este tema, la verdad que quisiéramos verlo a Urresti, si ingresa, como lo dice, a la política nacional, hacer las cosas con seriedad y que nos muestre cuál es su pensamiento político, porque lo que hemos visto es mucha habladuría por acá, mucho show, mucha cosa en ese sentido, pero no sabemos cómo piensa políticamente. ¿Es un Chávez? ¿Quién es Urresti políticamente? Que se muestre ante la ciudadanía para conocerlo. ¿Cree usted, como lo ha señalado su colega de bancada, Héctor Becerril, que
digamos, apostar por él sería un salto al vacío? Pero es que hasta el momento no sabemos quién es él políticamente. Todo el perfil que él tiene es del chavismo, es un Chávez. Queremos saber si él efectivamente es un Chávez o no. Que nos diga cómo piensa políticamente, cómo piensa con relación al desarrollo socioeconómico del Perú. A él lo único que le hemos visto es hablar de poses, habladurías, show, y eso es lo que ha hecho. Ha hecho, mira, más charlatanería que otra cosa. Ahora, ¿ve usted un potencial candidato presidencial del Partido Nacionalista al 2016? Bueno, eso es lo que tendrá que ver el Partido Nacionalista, pero acá lo más importante es que queremos conocer quién es él, porque el perfil de él es el perfil de Chávez en Venezuela. Ese es el candidato o el político que vamos a tener en las próximas elecciones. Eso es lo que queremos saber. Hay quienes señalan que esta entre líneas proclamada incursión, digamos, a la política y con miras a la presidencia de la República sería un globo de ensayo de la pareja presidencial. ¿Lo ve así usted? Bueno, mira, podría hacerlo también. O sea, un sondeo para ver cómo anda en la opinión pública. Pero, como digo, lo más importante es que se muestre, que se quite la careta y que deje las bromitas y las cosas por el estilo, y si entre en política, que lo haga seriamente, que lo haga como general retirado del ejército, no de otra manera. Bien, muy amable. Teníamos entonces las declaraciones del congresista de Fuerza Popular, Carlos Tubino. Armando, regreso contigo. Gracias, Carlos. Vamos a hablar contigo más adelante. De hecho, Carlos nos comentaba que hay varios temas esta mañana en el Congreso de la República. Teníamos ahí uno de ellos tocado por dos parlamentarios de la oposición con respecto a este ingreso en la política cantado ya, ¿no es cierto?, de Daniel Urresti. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar tras la pausa para hablar de este caso que nos ha indignado a todos, frente al que tenemos que reaccionar. Reaccionar pensando, ojo, antes que nada, en el bienestar de este pobre niño que hoy es la víctima. Más allá de las sanciones, también tenemos que pensar también en qué podemos hacer, o qué se hace, o qué se debe hacer. Porque las heridas no son solo las que estamos viendo. Nos vamos a la pausa y regresamos para hablar sobre